Hola, mi nombre es Cibeles Mojica y hoy voy a hablar acerca de las deficiencias auditivas y visuales. ¿Qué son las deficiencias auditivas? Las deficiencias auditivas es la incapacidad que puede ser parcial o total para poder oír. Esta condición va a incluir problemas de audición que pueden ser permanentes o fluctuantes y se produce cuando hay un problema en una parte estructural del oído, en los nervios que llegan al oído o en la parte neurológica del cerebro que se va a encargar de controlar la audición. La deficiencia auditiva puede escribirse de diversas maneras. Puede ser unilateral o bilateral. Cuando la pérdida auditiva es de un solo oído se le denominaría unilateral. Cuando es en ambos bilateral, puede ser prelingüística si la pérdida de la audición ocurrió antes de que la persona aprendiera a hablar, o poslingüística después de que lo hiciera. Puede ser simétrica si la persona tiene una pérdida auditiva del mismo grado en ambos oídos o es distinta en ambos oídos, se le denominaría asimétrica. Puede ser gradual si la pérdida de la audición empeora con el tiempo, o puede ser también repentina si ocurre, como le dice el nombre, repentinamente. También puede ser fluctuante o estable si la pérdida de la audición mejora con el tiempo o se mantiene igual. Puede ser también congénita si la pérdida está presente al nacer o adquirida si sobreviene más adelante en la vida. El déficit auditivo puede producirse por muchas causas. Entre ellas están las más comunes, que son las causas hereditarias, debido al envejecimiento, que se le denomina presbiacusia en estos casos, por la exposición a ruidos demasiado fuertes, por enfermedades, infecciones y tumores, por problemas médicos maternos en el embarazo, por la toma de medicamentos tóxicos, entre otros. Para poder comprender cómo se produce la audición y cuáles son los diferentes tipos de deficiencias auditivas, es importante destacar que el oído se divide en tres partes, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas tres partes van a trabajar conjuntamente para que el individuo pueda percibir y pueda procesar los sonidos. Entonces, el oído externo, o también llamado pabellón auditivo, que vendría siendo la parte visible del oído, se va a encargar de captar las ondas sonoras, que posteriormente van a viajar a través del conducto auditivo externo. Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano, que está ubicado en el oído medio, este va a comenzar a vibrar. Y al vibrar, el tímpano hace que se muevan unos huesecillos que están en la imagen, que son el martillo, el yunque y el estribo, y estos huesitos al vibrar van a ayudar a propagar el sonido hasta la parte más interna del oído. Seguidamente, las vibraciones llegan a una estructura que se llama cóclea. Esta estructura está llena de líquido y está recubierta en su interior de miles de pequeñas células pilosas, o también llamadas cilios. Las vibraciones sonoras van a hacer que estos cilios se muevan y transformen estas vibraciones en señales nerviosas, a fin de que el cerebro pueda integrar los sonidos y los pueda procesar. Entonces, las deficiencias auditivas se clasifican de acuerdo a dos parámetros por lo general. Primero, al área afectada del oído, es decir, la parte estructural, más anatómicamente hablando. Y segundo, de acuerdo al nivel de pérdida auditiva que tenga la persona. Entonces, de acuerdo al área afectada, las deficiencias auditivas se clasifican en hipoacusia de conducción, hipoacusia neurosensorial y en hipoacusia mixta, que es una combinación de la de conducción y la sensorial simultáneamente. La hipoacusia de conducción es secundaria por lo general a lesiones en el conducto auditivo externo, donde está ubicada también la membrana timpánica o el oído medio. Estas lesiones van a impedir que el sonido sea conducido, como dice su nombre, de conducción, de manera eficaz a la parte más interna del oído. Entre las causas que suelen estar en este caso son
las malformaciones congénitas, síndromes como el de Down, infecciones en el oído medio, crecimiento o quiste cutáneo, otitis supurativa, infecciones crónicas en el oído, cirugías anteriores en el oído, tumores benignos, entre otros. Y el tratamiento que suele usarse para este tipo de hipoacusia de conducción son las prótesis auditivas o los audífonos, que se van a encargar de amplificar la señal acústica y obligar al sonido a que pase a través del oído medio que está bloqueado y la persona pueda escuchar. Por otra parte, tenemos la hipoacusia neurosensorial, que ocurre cuando la cóclea no está funcionando correctamente porque las pequeñas células pilosas o cilios que recubren su interior están dañadas o destruidas, o puede deberse a que el nervio auditivo está dañado o no funciona correctamente. Con la hipoacusia neurosensorial, los sonidos no solo se atenúan, sino que también son muy difíciles de entender, sobre todo cuando hay mucho ruido. Entonces, las causas que suelen producir la hipoacusia sensorial son generalmente genéticas, por hipoacusia congénita, por edad avanzada, que ya habíamos hablado que se llamaba presbiacusia, por exposición a ruidos fuertes, lesiones en la cabeza, reacciones adversas a medicamentos, entre otros. En estos casos, el tratamiento consiste por lo general en el uso de prótesis auditivas o audífonos. Después tenemos la hipoacusia mixta, que se refiere a una condición de hipoacusia conductiva y neurosensorial. Esto significa que puede haber daño tanto en el oído externo como el oído medio y puede ser causada por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico grave que puede venir con o sin fractura del cráneo o del hueso temporal, por infección crónica o por uno de los muchos trastornos genéticos. También puede producirse cuando una hipoacusia de conducción que se le denomina transitoria, en general debido a otitis media, se superpone a una hipoacusia neurosensorial. Y bueno, dependiendo de los grados y la composición de la hipoacusia mixta, puede tratarse con, por ejemplo, medicación, cirugía, prótesis auditivas o un sistema auditivo de implante de conducción ósea. Ahora bien, a su vez, como había mencionado antes, las deficiencias auditivas pueden diferenciarse de acuerdo a los niveles o grados de audición que pueda tener una persona. Por lo general suelen ser o clasificarse por audición leve, moderada, severa o en sordera profunda, de acuerdo a una unidad de medida que se usa para clasificar el nivel de escucha de las personas, que se llama decibelios. Y bueno, una audición normal, por ejemplo, puede oír sonidos suaves por encima de 20 decibelios. Una hipoacusia leve rondaría entre los 20 y los 40 decibelios. Esta se caracteriza por presentar dificultad para oír susurros y algunas consonantes. Después tenemos la hipoacusia moderada, que ronda entre los 40 y los 70 decibelios. En ella la persona pierde gran parte de la información de conversaciones. Y tenemos la hipoacusia severa, que está entre los 90 y los 110 decibelios, donde la persona no logra escuchar las conversaciones en un volumen normal. Y por último tenemos la profunda, o también denominada sordera, que es cuando la persona no logra escuchar la palabra y percibe únicamente la vibración. Entonces, como se mencionó anteriormente, existen diferentes tratamientos destinados a tratar la hipoacusia o la sordera, y su aplicación depende del origen, de las causas y las características de la lesión que causa ese déficit auditivo. Entre ellos, bueno, los tratamientos utilizados son los farmacológicos, no farmacológicos como las prótesis o los audífonos, y tratamientos quirúrgicos como los implantes cocleares. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de las principales alteraciones psicológicas, pero en grandes rasgos podríamos decir que la discapacidad o deficiencia auditiva
puede dar como resultado graves alteraciones psicológicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce que los problemas de comunicación ocasionados por la hipoacusia o anacusia, que es cuando realmente no hay ningún tipo de sonido, pueden tener efectos importantes en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, de aislamiento y frustración, sobre todo en personas mayores que padecen pérdida de audición. Entonces, las principales alteraciones psicológicas podrían ser debido a problemas de comunicación, también producen aislamiento social, la marginación y los desafíos de adaptación cotidianos pueden realmente representar una amenaza para la salud mental de la persona que padece la deficiencia auditiva, lo que puede conducirla a padecer distintos trastornos de tipo psicológico. De hecho, son muchas las variables que se han asociado con este tipo de condición. Entre las más importantes se encuentra la depresión, siendo la más relacionada en adultos, los sentimientos de soledad, ansiedad, desconfianza, inseguridad, autocrítica, baja autoestima o confianza en sí mismo, funcionamiento social pobre, afectividad acentuada o también denominada como hipertimia, mayor dependencia, agresividad, también provocada por la frustración, aislamiento, sensación de vergüenza y culpa por ser dependientes o tener un cierto grado de dependencia en algún momento, astenia o falta de vitalidad, problemas de concentración, deterioro cognitivo en personas de la tercera edad, entre otros. Aparte de estas complicaciones agudas, también pueden aparecer complicaciones más de tipo crónico, que están relacionadas sobre todo con el pánico, con la fobia social, con los trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático, sobre todo si la deficiencia auditiva fue ocasionada por un evento traumático. Por ejemplo, para un veterano de guerra, para una persona que estuvo en un momento de guerra que utiliza audífonos, el sonido de un helicóptero o el sonido de detonaciones de balas puede provocar una respuesta emocional, así como diferentes tipos de ansiedad. Bueno, a continuación se definirán, según los criterios del DSM-5, las alteraciones psicológicas más comunes que mencioné anteriormente en las personas que padecen algún tipo de deficiencia auditiva. La primera que tenemos es la depresión, que básicamente es un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo bajo, por presentar sentimientos de tristeza que están asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Según el DSM-5, se caracteriza por presentar un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo o casi todos los días, una disminución importante del interés o el placer por todas o por casi todas las actividades la mayor parte del día, también mucha pérdida de peso o, en dados casos, aumento de peso considerable, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado o un intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo, entre otros. Ahora, voy a hablar acerca del trastorno de ansiedad social o fobia social. Los criterios del DSM-5 para el trastorno de ansiedad social o fobia social son en general el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo de cierta manera está expuesto al posible examen por parte de otras personas. En este caso, el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen y que esto a su vez se traduzca en rechazo que ofenda a otras personas.
Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde se ve una persona al lado izquierdo que tiene pensamientos como me voy a quedar bloqueada, voy a meter la pata, o por lo menos en el caso de las discapacidades auditivas, cómo me voy a dar a entender para hacer este trámite, no me van a entender, voy a tener que pedir ayuda, entre otros. Después tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad persistente y preocupación incontrolable que se produce constantemente durante al menos 6 meses. Y sus criterios de diagnóstico son la presencia de ansiedad excesiva y preocupación acerca de varios acontecimientos que han ocurrido durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. La persona tiene dificultades para controlar la preocupación. Además, la ansiedad y preocupación se asocian con al menos 3 de los siguientes síntomas, y es primero la inquietud o una sensación de sentirse agitado o al límite, siendo fácilmente fatigado, tener dificultad para concentrarse, tener irritabilidad, tensión muscular, trastornos del sueño. La ansiedad, además, la preocupación o los síntomas físicos que están asociados provocan, aunado a eso, malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes de la actividad, entre otros. El trastorno de estrés postraumático podría decirse que es un trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento que sea atemorizante. Se caracteriza por recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Las personas que tienen este trastorno tienden a presentar sueños angustiosos y recurrentes en los que el contenido y o afecto del sueño está muy relacionado con el suceso traumático que esa persona vivió. También hay presencia de reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto o la persona siente o actúa como si se estuviera repitiendo el suceso traumático. También hay mucho malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que van a simbolizar o de alguna manera se parecen a un aspecto del suceso traumático. También hay reacciones fisiológicas intensas a factores internos o bien externos que simbolizan o se parecen a ese suceso traumático. Este trastorno de estrés postraumático sobre todo se ve cuando la deficiencia auditiva es producto de algún tipo de accidente o de evento traumático en la que la persona, debido a eso, pues perdió la capacidad auditiva. Ahora, ¿por qué es importante la rehabilitación del deficiente auditivo y con trastornos del lenguaje? Básicamente, la rehabilitación va a ayudar a las personas, sean niños, adultos o personas mayores, a que logren ser independientes en su día a día, y además le va a permitir participar en actividades educativas, laborales, recreativas, entre otros, o llevar a cabo las tareas que realmente dan un significado o un valor a su vida. La rehabilitación del deficiente auditivo y con trastorno del lenguaje es sumamente importante porque va a ayudar a las personas a que puedan adaptarse y a gestionar eficazmente su pérdida de audición. Los métodos de rehabilitación en estos casos se centran mucho en ayudar a superar los retos que causa la pérdida auditiva, y además le va a otorgar herramientas a las personas para que puedan ser autónomos en la medida de lo posible y que logren una buena calidad de vida. Las personas con deficiencia auditiva presentan dificultades por lo general para comunicarse con otros. En este caso, por medio de la rehabilitación, se podría trabajar el área de la comunicación. Y esta intervención a su vez va a permitir que se fortalezcan sus roles familiares y sociales, evitando así el aislamiento y todas las consecuencias que contrae, que ya habíamos hablado de que sufren depresión, tristeza profunda, entre otros. Y a su vez, bueno, esto les daría oportunidades para acceder al ámbito laboral, académico, entre otros.
La rehabilitación de la persona con déficit auditivo se basa en procurar su salud de forma integral en todos los aspectos, no únicamente físico, sino también incluyendo el área mental, emocional. Actualmente se cuenta con una amplia gama de equipos multidisciplinarios para lograr, por decirlo así, de una forma holística, la rehabilitación de las personas con déficit visual. Entre ellos destacan, por supuesto, el rol del psicólogo, el del psiquiatra, el del terapeuta del lenguaje, el del terapeuta ocupacional, entre otros. Todos estos profesionales, desde su respectivo enfoque, premisa, visión, van a ayudar a la persona a que logre su desarrollo y se adapte en distintos ámbitos, evitando así, enfermedades mentales y, en dado caso que las posea, que pueda sobrellevarlas y, recuperarse, que logre gestionar sus emociones y que tenga las habilidades para comunicarse. De hecho, una de las cosas que se suele hacer en rehabilitación para las personas con discapacidad auditiva, es desarrollar las habilidades para comunicarse por medio del lenguaje de señas o el fortalecimiento de su lenguaje oral. Y finalmente, que la persona logre integrarse a la sociedad y alcance la resiliencia y, por supuesto, la calidad de vida. Ahora hablemos acerca de lo que son las deficiencias visuales. La deficiencia visual es la consideración a partir de la disminución que puede ser total o puede ser parcial de la vista, de la capacidad que tenemos para ver. Esta se mide a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora de cerca y de lejos, o el campo visual o la agudeza visual. A nivel mundial, las principales causas de la discapacidad son la degeneración